Muy buenos días a todos. Dios bendiga grandemente a todos los presentes hoy y siempre. Le damos gracias a nuestro Señor por este precioso día que nos regala y estas preciosas personas que nos regala. El pueblo de Dios con el que podemos estudiar la Biblia juntos. Pero el propósito del estudio es que aprendamos. El propósito de que aprendamos es que enseñemos. Pero todo empieza con que podamos recordar. Y como no podemos atribuirle a la memoria todo el trabajo, no podemos dejarle a la memoria todo el trabajo, hay que tomar notas, a menos que nuestras notas mentales sean algo fuera de lo común, fuera de serie. Pero lo normal es que si no lo vamos a recordar, lo anotemos para poder ir a él y repasar y poder responder a las preguntas. Estamos en una nueva serie de estudios. ¿Cómo se llama esta nueva serie de estudios? ¿Y qué le debo yo a la iglesia? ¿Y qué le debo yo a la iglesia local? No es lo mismo. ¿Y qué le debo yo a la iglesia local? Aquella de la que soy miembro, la que está en mi comunidad. ¿Qué le debo yo a la iglesia o a la congregación local? Y vemos desde la semana pasada que nuestro primer deber hacia la iglesia local es, en una palabra, amarla. Amarla, esa es nuestra primera lección. Debemos amar a la iglesia local. ¿Qué estuvimos viendo? Bueno, este pasaje de Juan 13, 34 y 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Pero ¿cómo debe ser? Como yo os he amado. No nos ha dejado a nosotros hasta dónde vamos a amar, hasta dónde vamos a sacrificar, hasta dónde vamos a perdonar, hasta dónde vamos a querer ayudar. No, es como Él nos ha amado, que también nos amemos unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Decía que ser líder no es tener un gafete aquí que diga líder y ya a partir de ahí todo el mundo me siga. Debería ser a través del ejemplo, debería ser a través de mi vida espiritual, del trabajo que realizo, que la gente diga, yo quiero imitar al hermano, yo quiero trabajar como el hermano, yo quiero aprender del hermano. De todos cuantos están presidiendo, dirigiendo la iglesia. Pero ser cristiano es lo mismo. No hay un gafete que se le da a la persona una vez que sale del agua, se le da el gafete que diga cristiano. No, ser cristiano va a depender de que la persona esté comprometida a hacer las cosas de acuerdo a como Dios ordena, a ser un ejemplo como Dios espera. Entonces todos nosotros, no solo los líderes, todos los cristianos debemos demostrar que lo somos. Y una de las principales maneras para demostrarlo es mostrando amor. Y amor en este caso que estamos estudiando hacia la congregación local. Bien, estuvimos entonces analizando los primeros puntos que tienen que ver, en primer lugar, vimos que es un mandamiento amar, por lo que el amor no se puede tratar de un sentimiento, no es una emoción, no se trata de cómo nos sentimos en un momento, de cómo nos levantamos ese día. Cada día hay que levantarse con la determinación de amar a los hermanos, de amar a la congregación local, todos los días. Hay días que nos vamos felices de aquí y hay días que no nos vamos tan felices. Quizás ha pasado alguna situación, quizás nos trataron de alguna manera. Algo ha sucedido que, pues ese día, pues la verdad es que no todo fue como lo esperábamos. Bueno, ese día incluso hay que amar más, porque el que perdona más, pues ¿qué va a pasar con él? Será amado más también. Entonces, ese amor que mostramos hacia los hermanos también va a ser un sembrar que luego va a dar frutos. Si todos nos preocupamos de ello, de cumplir este mandamiento, habrá frutos. De allí vimos el significado de amor, consideramos varias palabras en la Biblia y una que no está en la Biblia, pero vimos que la palabra que está en la Biblia tiene que ver con sacrificarse por el bienestar de los demás, estar buscando constantemente el bienestar del otro, de manera que el amor es una acción,
El amor no es simplemente un afecto, aunque debe haberlo. Vimos en Romanos 12:10 que también debemos tener afecto fraternal. La Biblia habla de que ese fileo, ese afecto, ese gesto de cariño también debe estar. No es que simplemente vamos a tener una relación fría, formal. Te hago el bien y todo, pero así, a la distancia, frío y formal contigo. Sino que también el afecto es importante, pero la base de ese afecto, lo que sostiene todo es un amor que tiene que ver con acciones, que tiene que ver con decisiones. Y luego vimos los objetos de nuestro amor, o este fue el último punto en el que quedamos la semana pasada. ¿A quiénes mencionamos como el objeto de nuestro amor? En primer lugar, y no lo coloqué en orden de importancia, ni estoy sugestionándole de ninguna manera, pues debemos amar a nuestros líderes. Y citábamos erróneamente, primera de Tesalonicenses 4, 12 y 13. Ese no era. ¿Cuál era? 5, 12 y 13 de primera de Tesalonicenses. Gracias. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Pero no solamente debemos amarlos a ellos porque estén presidiendo, dirigiendo. Vimos que también debemos amar a todos y cada uno de los hermanos, así ocupen púlpito o no ocupen púlpito, enseñen o no enseñen, estén presidiendo, dirigiendo o no. Cada hermano debe ser amado y cada hermano debe amar. Citábamos primera de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. En ese momento que Cristo perdona nuestros pecados, en el bautismo limpia toda culpa, todo mal. A partir de ese momento, ¿qué viene? Mediante el Espíritu, un amor fraternal no fingido, amarnos unos a otros de manera entrañable. ¿Eso qué significaba literalmente? Desde las tripas, sí, suena feo, pero es que así lo entendemos todos. Desde las entrañas, desde las tripas, desde lo más profundo, debemos amarnos. Y esto con un corazón puro. No depende de qué tan agradable es la persona, no depende de si la persona se equivoca o no conmigo, no depende de si la persona me ayuda o me da afecto. Es un amor que nace de motivos puros. ¿Cuáles son los motivos? Ya lo hemos mencionado en el primer punto. ¿Cuál es el principal motivo? Que es un mandamiento, es un mandamiento. Por eso estamos en la familia de Dios. Pero hermanos, vamos a pasar a nuestro tercer objeto o nuestro tercer receptor de amor, de nuestro amor, que es definitivamente la obra del Señor. La obra del Señor se manifiesta siempre, lo hemos estado repitiendo, en tres áreas principales que luego se subdividen en ministerios y en muchas actividades y cosas. Pero principalmente la obra de la iglesia está comprendida en tres áreas. ¿Alguien recuerda cuáles son esas tres áreas que la hemos repetido muchas veces? ¿Cuáles son las tres cosas principales que debe hacer la iglesia? Una es el evangelismo. Gracias, hermano. Por favor, otro hermano. No se vale la otra mitad. Benevolencia. Uno más. Ahora sale Itan. No, Itan está en la clase. ¿Alguien más? Evangelismo, benevolencia, edificación. Lo que estamos haciendo ahora mismo. Preparar al pueblo de Dios para la obra del ministerio. Todo lo demás se hace porque nos preparamos también. Está comprendido en esas tres cosas. Debemos amar la obra de la iglesia. Hablemos de dos pasajes de la Escritura. Primera de Tesalonicenses 1:3. Por favor, primera de Tesalonicenses 1:3. Dice que se acuerdan de la obra de fe de la iglesia en Tesalónica. Dice que Pablo, Silvano y Timoteo mantenían presente que la iglesia en Tesalónica era una iglesia que trabajaba por fe. Pero no solamente trabajaba por fe, dice que también trabajaban, el amor de ellos era producto, era resultado de ¿qué?
Antes de eso, el trabajo de vuestro amor. Cuando amamos a la iglesia local, ¿eso en qué se va a manifestar? Según ese pasaje, ¿en qué se va a manifestar? Cuando tenemos fe, cuando tenemos amor, ¿eso en qué se va a manifestar? Aparte de otras cosas, en este pasaje, ¿en qué se manifestaba en la vida de los tesalonicenses? En trabajo, hermanos. Repite la palabra ahí 2 veces. En trabajo. Yo me voy a involucrar en el trabajo de la iglesia del Señor. Y lo contrario, como siempre les digo, hermanos, lea al derecho y lea al revés. Lea lo positivo y lea en negativo. Si yo no me involucro en la obra del Señor, no puedo decir que amo la obra del Señor. Entonces pregúntese lo que siempre les pido, hermano. Preguntémonos, examinémonos. ¿Qué represento yo en la obra de la iglesia en Santiago? Si yo dejo de venir, si yo no vuelvo más, ¿qué se dejaría de hacer? ¿O cómo tendrían que correr los líderes a ver cómo tapan ese hueco que yo dejo allí? Que no es el de la banca. ¿Cuál sería la respuesta a eso? ¿Cuál es nuestra labor? Porque el que ama la iglesia, el que tiene fe, pero sobre todo enfatizamos la parte del amor, se va a involucrar en la obra de alguna manera. Él está ansioso por ser parte. Él va a ver, ¿cómo hago para participar del evangelismo? Puede ser que no tengo la salud. O como dijo un hermano, no vivo tan cerca, pero tengo una forma de contribuir. Hago posible que esa labor se lleve a cabo. Tenga la edad que tenga la salud en el estado que la tenga, algo yo puedo hacer para llevar adelante esa obra. Incluso no necesariamente tiene que ser hacer un aporte económico o dar algo mío. Puede ser que yo no pueda participar del programa de evangelismo de la congregación, porque incluso ni siquiera puedo salir de mi casa por mi edad y mi estado de salud. Pero ¿sabe qué puedo hacer en mi casa? Cada persona con la que yo tenga contacto le voy a hablar del evangelio. Entonces yo también estoy contribuyendo a ese programa, aunque lo haga en mis circunstancias. Pero yo tengo que estar involucrado en la obra del Señor. En el evangelismo, en la benevolencia, en la edificación, la iglesia cumple la voluntad de Dios en la tierra. Además, tenemos, hermanos, otro pasaje que es Hebreos capítulo 6, versículo 10. Por favor, Hebreos capítulo 6, versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Ok, note nuevamente lo que Dios considera que es la vida espiritual madura, vida espiritual correcta, vida espiritual que te lleva al cielo. Eso es muy importante. No trabajas para la iglesia para agradar al predicador o los predicadores o al liderazgo. Trabajas en la iglesia para ir al cielo también. Al cielo no nos va a llevar simplemente estar en la banca. Al cielo no nos va a llevar simplemente leer la Biblia y orar. También tenemos que beneficiar a otros y beneficiar al mundo entero. La religión cristiana no se trata solo de mi beneficio. Porque cuando yo leo la Biblia y cuando yo oro y cuando me siento aquí a ser edificado, el beneficio es mío, 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 mío. Pero ¿qué doy yo? ¿Cómo describe Dios en este pasaje a los cristianos? Les dice que deben estar trabajando. Habla de vuestra obra y trabajo. Y es un trabajo, ¿cómo le llama? Un trabajo de amor. Buscando, ¿qué dice el amor? Buscando siempre el bienestar del otro. No estoy interesado en cuánto me llevo yo. No estoy interesado en qué hay para mí. Ese es el lenguaje de la política, ese es el lenguaje comercial. ¿Y qué hay para mí? El amor se pregunta, ¿y qué más puedo hacer? ¿Cómo es la famosa frase de aquel médico? ¿En qué puedo ayudar? ¿En qué más puedo ayudar? Eso es lo que se pregunta el amor en la iglesia. ¿Qué más puedo hacer? ¿En qué me puedo involucrar? Desde el primer momento en que llego a ser cristiano hasta el último día de mi vida,
¿Qué puedo hacer? Es posible que en el camino yo sea muy activo y luego, como ha dicho algún hermano, ya hay cosas que yo no puedo hacer, pero todavía hay muchas otras que puede seguir haciendo. Incluso en su circunstancia hay otras cosas que usted no podía hacer cuando era joven, ahora las puede hacer. Hay hermanos que ya por su edad quizás no pueden estar 40 minutos aquí. Nosotros ya nos bajamos de aquí, ya nos duelen las rodillas. Pero sentado puede estar acompañado de alguien más joven y puede pasarle toda esa sabiduría que ha ido acumulando a través de los años. Y está haciendo también una gran labor. En la iglesia, hermanos, necesitamos involucrarnos en un trabajo de amor que mostramos hacia, ojos en el texto, hacia su nombre. No trabaje para que yo lo vea y yo lo aplaude y yo le agradezca y yo le pague. No trabaje para el ojo humano. Trabaje sabiendo que Dios no, mire cómo empieza el pasaje, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Qué hermoso. En el día del juicio final, Dios sí va a acordarse, Dios sí va a tener presente todo lo que hicimos para la obra del Señor. Si amamos a la iglesia local, amemos la obra. Para algunos, su labor en la iglesia, incluso los que trabajan en la iglesia, su labor es pues algo despreocupada, es algo que no tiene brillo, algo que no le pone tanto esmero, tanto empeño. No importa, dice, como decimos en Panamá, si esto no va para feria. Entonces, pues el domingo en la mañana a las 8 es que estoy preocupado buscando qué voy a traer. Selecciono un tema sin preocuparme realmente si les va a ser productivo o no. O voy a dirigir cantos, pero vengo en el bus, vengo en la bicicleta, vengo caminando, o llego aquí y empiezo a seleccionar estos cantos. Cualquiera que sea el trabajo que hagamos, debemos hacerlo hacia su nombre. Si usted lo hace para mí, definitivo, hermano, hágalo como usted quiera. Si yo lo hiciera para usted, lo haría quién sabe de qué manera. Pero tengamos una cultura cristiana de trabajo. Todo lo que hagamos para el Señor con el máximo esmero. Un trabajo diligente, responsable, entregado, sacrificado. Es prioridad, porque de esa manera demostramos que amamos a aquel hacia cuyo nombre hacemos la obra. También, hermanos, debemos amar a la hermandad. Y usted me dirá, pero si acaba de decir que debemos amar a los hermanos, ¿por qué ahora dice a la hermandad? ¿Cuál sería la diferencia en el sentido de esas dos frases, los hermanos y la hermandad? ¿Cuál podría ser la diferencia? ¿Alguien la intuye, la deduce? ¿Qué querríamos decir con los hermanos y luego para decir la hermandad? Una forma de mostrar amor es poner en silencio cualquier cosa que pueda distraer a la audiencia. Los hermanos nos referiríamos, aunque se puede aplicar ambos términos a todos, a los hermanos de mi congregación local. Pero también debo amar a los hermanos en todas partes del mundo, porque somos una sola familia. Por eso los servimos, por eso les ayudamos, por eso asistimos a sus actividades. Por eso nos alegra que nos tomen en cuenta para llevar hermanos a colaborar con ellos. Porque aparte de amar a nuestra congregación local, no somos una isla. Ser autónomo no significa que no necesitamos de los demás o que no deben interesarnos las necesidades de los demás. También debe interesarnos lo que pase con los hermanos en todas partes del mundo. Y debemos saber que nuestro trabajo, aunque prioritariamente está enfocado en la congregación local, no se debe limitar a la congregación local, sino que, como vimos en el Nuevo Testamento, los hermanos recorrían lo que en ese momento era el mundo entero, ayudándose unos a otros. Cuando los hermanos, Hechos capítulo 11, en Antioquía supieron que había una gran necesidad en Judea, dice que determinaron enviar ayuda, y Saulo y Bernabé viajaron en persona para llevar esta ayuda allá. Los corintios, los macedonios y muchas otras congregaciones se preocuparon por enviar también ayuda a esa zona.
Y Pablo dice que mientras estaba en Tesalónica, Filipenses 4, los filipenses le enviaban ayuda a él allí. Él no estaba trabajando en Filipos, él estaba trabajando en Tesalónica, pero los hermanos filipenses contribuían y ayudaban para hacer posible la labor que realizaba Pablo allí en Tesalónica. ¿Cómo no nos vamos a preocupar por la hermandad en general? Primera de Pedro 2:17, que ya lo vimos, pero en la versión Nueva Traducción Viviente dice: amen a la familia de los creyentes. Amen a la familia de los creyentes. Eso sí, hermanos, miren, cierro este punto con esto. Quiero que hagamos una analogía que de hecho la hace la Biblia. Primera de Timoteo, capítulo 5. Cuando no les digo el texto es porque no quiero que se vayan allá. Concéntrense en lo que les voy a decir. Primera de Corintios 5, luego buscan el versículo, después de clase. Pablo dice que si alguno no provee para los suyos, y luego matiza, para los de su propia casa, ¿qué es? Es peor que un incrédulo y ha negado la fe. ¿Ha leído ese pasaje? ¿Lo ha escuchado desde acá? Si alguno no provee para los suyos, y matiza, para los de su propia casa, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. No es posible y nunca debe ser que nosotros amemos más o tengamos más actos de amor, de sacrificio, de responsabilidad, de colaboración hacia otras congregaciones que hacia nuestra congregación local. Como no tendría sentido que yo me llevara la provisión de mi casa, se la repartiera a todos mis parientes, a mis tíos, a mis abuelos, a mis papás, a todo el mundo, y los de mi casa pasaran hambre. Debo amar a mis parientes, pero principalmente debo dar la vida por mi familia. Ciertamente debemos amar a toda la hermandad, servir a toda la hermandad, pero cualquier cosa que yo haga por San Bartolo, El Piro, Cerro Vaca, Cerro Pelado, Toyosa, todo lo que yo haga por Sofre, Los Andes, Mañanitas, Panamá Centro, aquí debo hacer mucho más. Ese es el orden. Ese es el orden. Eso es lo que hacemos en nuestras familias. Usted podrá ayudar a cualquier miembro de su familia, pero sea honesto, ¿a quién ayuda más? ¿A los de su casa o a su familia en otras casas? A los de su casa. Y así debe ser con la congregación local también. Avanzamos, hermanos, a la expresión del amor. ¿Okay? Ya vimos el mandamiento de amar, el significado de amar y los objetos de nuestro amor. Ahora hablemos de la expresión del amor. El amor, como vimos en Romanos 12, vamos allá de todas maneras para recordarlo, Romanos 12:9, debe tener una característica, hermanos, es que se cae por su propio peso. Es una verdad demasiado evidente. Romanos capítulo 12, versículo 9. El amor sea sin fingimiento. Hasta allí. El amor sea sin fingimiento. El amor, cualquier acto, recuerde que no estamos hablando principalmente de afecto, cariño, abrazo y beso, que está bien que estén incluidos. Gloria a Dios por ello. Pero no se basa en eso. Esos son ornamentos, adornos del amor. Pero la base del amor es mi acción. Voy a los hechos, voy a la obra. ¿Y cómo debe ser esa obra? Sin fingimiento, es decir, sin hipocresía. ¿Qué más? Vamos al capítulo 13, versículo 10. ¿Cómo debe ser el amor? Romanos 13:10. ¿Sí? 13:10. Romanos 13:10. Así, el cumplimiento de la ley es el amor. El amor. No hace mal al prójimo. Ahí. Ya. Es sencillo. Es sencillo. Miren, voy a pasar muy rápido por esto, pero le dejo esta perla allí igual, ¿no? Retomé esa frase.
A veces alguien nos dice, me ofendiste con eso, me hiciste sentir mal con eso. Y en lugar de hacer lo que Dios nos enseña, que es ponernos en el lugar del otro y decirle, perdóname. Hermano, estamos claros aquí que la palabra disculpas no está en la Biblia. ¿Estamos claros en eso? Esa palabra no está en la Biblia. ¿Cuál es la palabra que está en la Biblia? Uy, pero duele, ¿verdad? Es que es humillante. Es humillante decirle a otro, perdóname. Y aún hay unos que se suben más arriba del trono de Dios, entienda la figura, la metáfora, se suben más arriba del trono de Dios y dice, a mí me cuesta perdonar. ¡Wow! Perdóname. Perdóname, jefe de Jehová de los ejércitos. Imagínate lo que Jehová te ha perdonado a ti y tú dices que te cuesta perdonarle una cosa a tu hermano. Una cosa. No, es que eso yo sí no. Imagínese Cristo en la cruz, bajándose de la cruz. Oye, ahora que estoy viendo psicópatas. No, eso no. Yo me voy a bajar porque eso sí yo no. Si Cristo hubiera pensado así, ¿dónde estaríamos? Entonces, cuando eso pasa, hermanos, no decimos, mira, si te ofendí, si no te gustó. Eso es como, tú en tus ideas, tú en tus cosas, tú en tu película que te haces en tu cabeza. Pero yo no lo creo. Pero ya que en tu película esa es la escena, pues entonces, y encima, discúlpame. No, hermano, yo no le haré a mi prójimo mal. Si él se sintió mal, pues le pido perdón por hacerlo sentir mal. Sí le puedo aclarar que no lo hice con intención. Sí puedo aclararlo que yo no lo hice pensando hacerle mal, pero te hice mal. Definitivamente que estás mal porque te hice mal. Te pido perdón. Ya. El amor no hace mal al prójimo. Esa es la expresión del amor. ¿Qué además dice la Escritura? 2 Corintios 2, 6 al 8. Que el amor perdona al que se ha arrepentido y lo recibe nuevamente en esa amistad espiritual, ese compañerismo, esa comunión. ¿Qué dice 2 Corintios 2, 6 al 8, por favor? En la primera carta, y lo estudiamos aquí, Pablo reprende duramente a la iglesia porque dice, ¿cómo es posible que este hombre está en esa relación inmoral? Esto es atestiguado por toda la iglesia, por la comunidad, y ustedes no han hecho nada. Eso no puede ser. Pero entonces, hermanos, la iglesia se fue al otro extremo. Luego, hermanos, separan a este hermano de la comunión. Pero cuando este hermano se arrepiente y quiere retomar el camino, la iglesia toma una posición de, no, tienes que seguir así, castigado. Es que lo que hiciste es muy horrible. Lo que hiciste no lo podemos superar todavía. Quédese ahí un tiempo más. Y ahora Pablo les dice, oye, ya ustedes aplicaron un proceso que logró el objetivo. ¿Cuál es siempre el objetivo? El objetivo no es destruir a la persona. El objetivo no es que se consuma por demasiada tristeza. El propósito es que se arrepienta. Y ahora está arrepentido. Entonces ahora lo que dice Dios es, recíbele, restaura tu amor para con Él. El amor también, hermanos, prueba su sinceridad dando. Dar es amar. 2 Corintios, capítulo 8, versículo 8, por favor. 2 Corintios 8, 8. No hablo como hermano, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor fuerte. Está hablando acerca de ayudar a unos en necesidad y dice, estoy poniendo a prueba la sinceridad de vuestro amor. ¿Y qué dice el 24? Ahí está. Si amas, dices que amas, pero tienes que mostrarlo. Tienes que poner la prueba. Eso es amor. Y en este caso, hermanos, en ese capítulo sabemos que los hermanos macedonios estaban pasando grandes necesidades. Eran hermanos muy, pero muy pobres, profundamente
pobres, profundamente pobres. Y a veces los jóvenes cristianos dicen que no pueden aportar a la ofrenda. Jóvenes cristianos que tienen iPhone, Samsung, visten cierta ropa de cierta marca, pasean, comen hamburguesas, pizza. Jóvenes, la ofrenda y la benevolencia en el aspecto general es obra de la iglesia. Yo no puedo decir que amo si yo no doy, y nadie tiene excusa para decir yo no tengo nada, por lo tanto no doy nada. Eso sería acusar al Señor de algo muy injusto. Dios a todos nos da, hermanos. No todos recibimos de la misma manera nuestros ingresos, pero todos tenemos y todos podemos dar. Y no solamente en la ofrenda, sino en las necesidades de otros en el camino. También el amor soporta, es decir, el amor sobrelleva a los demás. ¿Qué dice Efesios capítulo 4, versículo 2? Efesios 4, 2. Soportándoos con paciencia es otra forma de expresar el amor. El amor también habla la verdad, es decir, amar no significa no le voy a decir esto para no herir sus sentimientos, no le voy a corregir para que no se moleste, no voy a predicar esto para que no se vayan o no vuelvan. No, el amor habla la verdad. Efesios 4:15, voy a leerlo acá porque el tiempo anda a caballo y nosotros a pie. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La verdad se sigue en amor. Cuando decimos la verdad, también estamos amando. Además, el amor edifica a los miembros del cuerpo para que crezcan. Anótelo y después lo busca, Efesios 4:16. Efesios 4:16 dice: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cuando nos amamos, crecemos juntos porque nos ayudamos mutuamente, como los órganos, los miembros del cuerpo se ayudan unos a otros. No hay conflictos en nuestro cuerpo. Cuando hay conflicto, hay enfermedad y hay que tratarla y corregirla. Recordemos que espiritualmente es igual. Además, el amor se encarga de que otros, hemos dicho que el amor habla la verdad, no enseñen doctrinas contrarias a la doctrina de Cristo. Dice Primera de Timoteo 1:3 al 5, Primera de Timoteo 1:3 al 5, que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. A veces, hermanos, sale alguien con alguna doctrina extraña, tratamos de corregirle, tratamos una vez más, persiste, entonces tenemos que denunciarlo. Tenemos que marcarlo, dice Romanos 16:17. Pero cuando hacemos eso, a veces la misma iglesia se ofende. ¿Cómo es posible? ¡Qué crueldad, hermano! Eso no es amor. ¿Cómo van a decir que el hermano tal anda en esta doctrina, en esta enseñanza, para que los hermanos se aparten de él, para que no le reciban en casa? ¿Cómo es posible? Eso no es amor. Bueno, Pablo dice, mándales a no enseñar una doctrina diferente. ¿Y qué es esto? Dice, este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. También amo cuando señalo y marco e identifico claramente al que no está en la verdad, aunque sea mi hermano. Y las dos últimas, el amor cubre multitud de pecados. Primera de Pedro 4:8, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Porque en la convivencia del día a día, hermanos, pecaremos unos contra otros de diferentes formas, conscientemente e inconscientemente. Eso será toda la vida. No piense que al estar aquí, estoy entre hermanos, estoy entre familia espiritual, nunca tendremos diferencias o problemas. No, eso no pasa ni entre esposos,
ni entre padres e hijos, ni entre estudiantes, ni entre compañeros de trabajo. Tampoco pasa en la iglesia. Va a haber roces, va a haber situaciones, pero el amor cubrirá multitud de pecados. Finalmente, el amor ayuda y brinda apoyo a los que tienen necesidad. Primera de Juan 3, 17 y 18. Primera de Juan 3, 17 y 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hermanos, entonces, no hay que saber griego, como digo siempre, y no hay que asistir a una escuela de predicación. La Biblia es clara enseñándonos el concepto del amor, pero además es mucho más clara diciendo cómo podemos expresar el amor. Entonces, amemos a la congregación local para darle gloria a Dios. Le debemos eso a la iglesia porque le debemos eso a Dios. Que el Señor nos bendiga.